Buenas tardes. Con una presentación como esa, uno quiere que lo presenten otra vez. Muchas gracias por esas palabras tan inmerecidas, pero tan agradables. A mí me corresponde hablar con ustedes en esta tarde de un tema que, bueno, Corso creo que fue el que lo escogió. Ética y espiritualidad en la literatura del exilio cubano. Es un tema difícil porque hay que buscar en diferentes fuentes, porque no existe un documento específico que aborde el tema en toda su complejidad y en toda su realidad. Yo quiero empezar hablando con ustedes acerca de tres antecedentes que, aunque son del pasado, se han mostrado como líderes en el presente. El primer autor en nuestra historia que dedicó su vida a promover valores éticos y un sentido de espiritualidad creativa, enfrentando riesgos y sentando pautas para el futuro, es nada menos que el sacerdote Bartolomé de las Casas, que en los tiempos de la colonización cambió de bando y en lugar de ser parte de los que abusaban de los colonizados, se convirtió en profeta de aquellos que eran víctimas del abuso. El padre de las Casas abogó por que se defendiera a los indios, se les respetara, escribió un libro que todavía existe acerca de los derechos humanos de las víctimas de aquellos que tienen el poder y la autoridad. Y fue precursor de la espiritualidad en el manejo de la vida secular. Muchas personas creen que la religión y la secularidad son dos conceptos antagónicos, antípodas o separados. Y realmente, un profeta también, Martín Lutero, en la hora de la Reforma, habló de lo que se llamaba la santidad de la vida común. Y San Francisco de Asís, otro profeta de la antigüedad, nos enseñó que servir al Señor es proteger a los animales, proteger a las personas pobres, despojarse si es posible hasta de la vestimenta para vestir al desnudo, y nos enseñó que existe Dios fuera de aquello que nosotros creemos que no pertenece a Dios. Santa Teresa de Jesús dijo que el Señor se movía entre los cacharros de la cocina. Y es cierto, la vida no puede dividirse en dos sectores. O somos espiritualmente éticos en todo lo que hacemos, o no tenemos ni ética ni espiritualidad en aquello que estamos haciendo. Después del padre de las Casas, hay que mencionar en nuestra literatura a José Antonio Saco. José Antonio Saco era un hombre que viajó el mundo de una cultura espléndida y escribió un manual que hasta hoy lo leemos con mucho respeto, en el que hablaba de la historia de la esclavitud. Y José Antonio Saco, que preconizó el futuro de Cuba como independencia, siempre estuvo de acuerdo en que no podíamos nosotros buscar una independencia si no estaba asociada a un sentido de la ética y de la moral. Una república sin base moral es simplemente un gobierno lleno de desorganización y una tiranía que despoja al pueblo de los derechos, carece de ética en toda su formalidad. Hoy estábamos comentando, y creo que es el comentario del día, el regalo que le hizo este señor que alcanzó la presidencia por motivos, no vamos a estudiarlo ahora, Evo Morales, al Papa, nada menos que el crucifijo marxista. Fue una impropiedad de él, algo que primeramente obsoleto, anticuado, extemporáneo, pero era una manera de lucirse como mandatario de un pueblo al que domina por la fuerza
no por el amor que pueda sentir por ese pueblo. Ahí tenemos un caso de un gobernante que pretende ser moralmente bueno con el pobre, con el despojado, con el individuo olvidado, con el inculto, y al mismo tiempo toma actitudes que son contrarias al sentido de la moral y al sentido del respeto. Y me muevo un poquitico más al norte, y si hablo de Maduro, tenemos el colmo de los casos. Un hombre que se persigna, un hombre que cree que ama a Jesucristo y al mismo tiempo tiene el corazón lleno de odio por aquello que él cree que es contrario a sus propósitos. En el corazón no puede haber odio si hay amor. Y si hay amor no puede haber odio. Como dice la Biblia, una fuente no puede echar agua amarga y agua dulce al mismo tiempo. Tenemos que tener una unidad interior para que podamos realmente forjar un destino para aquella comunidad en la que vivimos. Y ese fue el propósito de José Antonio Saco, un hombre que vivió fuera de la patria, porque lo curioso es que lo que estoy citando yo son personas que vivieron en el exilio. José Antonio Saco se hizo en el exilio. El exilio muy a menudo es una manera diferente de vivir, sin estar atado a los principios que nos deben atar a la patria de la cual procedemos. Vivimos en Miami con olvido de Cuba. Vivimos en Miami como personas que estamos adaptados a otro cielo, a otra geografía, y nosotros vivimos una vida paralela con lo que sucede en Cuba. No somos parte de la realidad, somos espectadores, cuando debiéramos ser espectáculos tratándose de Cuba. Antonio Saco, repito, vivió fuera de Cuba casi toda su vida, pero tuvo en su mente ese tratado en contra de la esclavitud, anticipándose a los movimientos esclavistas en el resto del mundo. Fue pionero, sacó a Padre de las Casas del siglo XVI y lo plantó en el siglo XVIII como si fuera un personaje de la actualidad, como quisiéramos hacer en esta tarde, que pensáramos en el Padre de las Casas y en los demás, de los cuales vamos a hablar como personajes de nuestra historia actual. La otra persona que quiero mencionar, después de haber hablado ligeramente del Padre de las Casas, es José de la Luz y Caballero. Ese hombre excepcional iba a ser sacerdote, ciertamente, porque murió el padre, lo crió un tío que era sacerdote, y él estaba casi prácticamente ya con caminos al seminario, pero decidió ser educador. Martí lo llamaba el reformador silente, y también alguien lo llamaba el educador por excelencia, el símbolo de todos los educadores. Recuerden los que son maestros, la escuela, ninguna escuela, ni otra escuela, sino todas las escuelas. Porque él creía que la educación no podía particularizarse, no podía meterse en un rincón aparte del resto de la vida. Enseñar es un evangelio vivo, y vivir lo que uno enseña le da valor a la enseñanza. Y que don José de la Luz y Caballero tuvo esa virtud. Él fue el maestro de grandes precursores de la libertad de la patria. Y fue de una manera tan peculiar su ministerio como profesor, que mezcló lo que se llamaría la educación secular con la participación religiosa en la vida del estudiante. Cuando él funda el Colegio de San Salvador, ese colegio que tenía que enseñar química, física, aritmética, geografía, al mismo tiempo enseñaba a los alumnos los valores morales y éticos por los cuales hay que modular la vida, la conducta y el individualismo proyectado en medio de una comunidad. José de la Luz y Caballero es un ejemplo para todos los maestros. Yo, que he sido maestro por muchos años,
Siempre que me pongo frente a un aula, y me ponía frente a los estudiantes, pensaba de José de la Luz y Caballero que yo no estaba frente a un grupo que dependía de lo que yo creyera. Yo estaba frente a un grupo en el que tenía que proveer un sistema personal de creencia, porque no es precisamente enseñar a sumar ni a restar, es enseñar a vivir. Y esa es una profesión bien difícil, y fue la profesión de José de la Luz y Caballero. Y esa profesión sigue siendo la profesión de todos los que son maestros, profesores, ya sea en una escuela o sea en una universidad. Una muchacha que anda por acá, bueno, muchacha de 50 años, porque para mí todo el que tenga menos de 70 es una muchacha o un muchacho. Me estaba diciendo, yo soy una maestra muy modesta, porque soy una maestra de kindergarten. Y yo le dije, tú sabes que tienes la responsabilidad más extraordinaria que tiene cualquier profesor, porque yo he enseñado a personas que ya tienen una mente hecha, una idea preconcebida, un ideario personal, y tú estás formando vidas. Estás enseñando a los niñitos a sonreír, a ser obedientes, a ser tiernos, a ser limpios. Estás enseñando a los niñitos a ser parte de una familia, los estás enseñando a ser parte de una sociedad. Estás convirtiendo a niños de 4 o 5 años en los hombres y las mujeres que van a ser el futuro de la patria. O sea que tú eres una fabricante de hombres, mucho más que un maestro viejo. Bueno, me gané un beso, que fue una recompensa bastante agradable, por cierto. Pero ahora quiero mencionarles, aunque sea brevemente, porque de Martí pudiéramos estar hablando toda la tarde y no quiero caer en ese error. Martí, que fue discípulo de estos hombres grandes, pues fue también un admirador del padre Varela. El padre Varela salió de Cuba y nunca pudo regresar. Murió en San Agustín a los 60 y tantos años, relativamente joven, enfermo. Estuvo en España, estuvo en Francia. El padre Félix Varela, el hombre que nos enseñó a pensar, según decía el propio apóstol. Bueno, Martí nació 3 o 4 meses antes de la muerte del padre Varela. No lo conoció personalmente, pero se hundió de tal forma en sus escritos, especialmente en ese libro famoso, Cartas al Pidio, con el cual yo no estoy 100% de acuerdo por un capítulo que no voy a mencionar ahora. Es una irreverencia estar en desacuerdo con el padre Varela. Pero yo entiendo también que él era hijo de su época, era hijo de su tiempo y tenía que defender, por lo menos de una manera bien arraigada, la Iglesia Católica Romana frente al avance del movimiento reformado. Y lo hizo con mucha eficacia, de tal manera que a mí el libro no se me ha olvidado todavía. Y yo lo recomiendo porque es un manual de ética extraordinario. No sé si por aquí alguien lo tendrá. Y Martí hablaba del padre Varela como de un precursor de la libertad de Cuba. El padre Varela dijo algo que yo creo que nosotros pudiéramos decirlo hoy. Él dijo, Cuba, como isla, está separada de la tierra de los demás continentes y tiene su propia identidad. Y esa identidad hay que respetarla. Cuba tiene su individualismo y la libertad de Cuba, escuchen esto, la libertad de Cuba no depende de nada ni de nadie, depende de los cubanos. Y eso lo dijo un hombre que ya falleció hace 100 años, como si estuviera hablando con nosotros en la tarde de hoy. Bueno, hasta aquí voy a hablar de Martí brevemente porque Martí no lo puedo tratar aquí, porque aquí de Martí sabe cualquier persona mucho más de lo que pueda saber yo. Yo estuve en la calle Paula cuando era jovencito, estuve cuando inauguraron el mausoleo en Santiago de Cuba en el año 1953, estuve en Dos Ríos, porque yo no quería irme de Cuba sin llevarme un pedazo de Martí en el alma. Pero Martí nos enseñó tanto a los cubanos, un hombre de un respeto para el prójimo, de un concepto de la moral realmente formidable y de una identidad religiosa un poco polémica,
pero bien firme. Martí era tan importante que si yo le pregunto a los católicos, ¿Martí era católico? Me levantan la mano. Si le pregunto, ¿Martí era masón? Me levantan la mano. Si le pregunto, ¿era protestante? Me levantan la mano. Si pregunto, ¿era libre pensador? Me levantan la mano. Porque él cubrió todos los campos, absolutamente todos los campos. Y cada persona dueña de un campo quiere hacerse también dueña de Martí. Pero Martí fue el cubano por excelencia, el que nos trazó el camino para nuestra independencia y para nuestra patria. Cualquier exiliado de la generación nuestra tiene que tener en su corazón un poco del padre de las casas, un poco de José Antonio Saco, un poco de Luz y Caballero, un poco de Félix Varela y un poco de José Martí, porque esos son los antecedentes históricos impalpables que están entre nosotros sin que los veamos, pero los sentimos. Son los precursores del día de hoy, de este acto en que exaltamos el libro cubano, de este acto en que congregamos a todos los que están aquí presentes porque aman a Cuba, aman a su historia y sobre todo aman el futuro de Cuba. Y eso, repito, es una herencia que nos enaltece. Todos los pueblos tienen su herencia, pero la nuestra, cuando miramos atrás y vemos a un fraile de rodillas frente a los indígenas, vemos a José Antonio Saco paseando el mundo, dejando siempre una huella de cubanía. Vemos al padre Varela, viejito ya en San Agustín porque no podía vivir en otro sitio por su enfermedad, hablando de Cuba, y vemos a Martí sacrificándose en Dos Ríos en plena juventud. Cuando miramos esa historia, tenemos que decir, Señor, haznos responsables del presente que vivimos, porque este presente, este hoy, es fuente de un ayer que respetamos, que recordamos y admiramos. Y hablando un poquitico de hoy, porque hoy este es el propósito nuestro, hablar de la ética y de la fe y la moralidad en el exilio realmente es algo muy interesante, porque el tema de la espiritualidad y de la ética es manejado en nuestra literatura de una forma dispersa. Hay que entresacar en los diferentes libros que tenemos a nuestro alcance el mensaje piadoso y el mensaje intelectual. Ahí están los libros que están a la venta o en la exposición. Yo lo menciono al final de esta conferencia muy humilde que estoy compartiendo con ustedes, pero cuando vi la colección total de Enrique Ros allí, yo no puedo negar que mis ojos se humedecieron. Yo sé que Enrique fue amigo de todos ustedes. Para mí fue un hermano, para mi esposa también. Por cierto, el último almuerzo de José Enrique en un restaurante fue con nosotros. Y cuando veo esa colección, yo digo, caramba, qué hombre tan sabio, qué inteligente. Si ustedes quieren saber historia, si quieren conocer a personajes como Vicente Méndez, el héroe ignorado, si quieren conocer a tránsfugas como el Che Guevara, el que han convertido en héroe los que han sido sus víctimas, si quieren conocer todo esto, hagan el favor de leer los libros de Enrique Ros. Enrique Ros, cuando yo hablaba con él, lo visitaba ahí en el Palace, en los últimos años de su vida, siempre salía iluminado por su optimismo, su generosidad, su grandeza y su humildad. Ese es un hombre de hoy que tenía sobre los hombros un tremendo peso de la historia de ayer. Pero vamos a hablar de personas que están más cerca de nosotros. La espiritualidad y la poesía suelen tener una hermandad muy íntima. Y yo quiero mencionarles a ustedes algunos poetas del exilio que hablan de fe y que hablan de moralidad. Porque la poesía está en crisis, lamentablemente. Bueno, el libro, no sé si Juan Salvat anda por aquí hoy. Salvat, que era el héroe, no está aquí hoy. Bueno, le mando don Eduardo Salvat. Tenía una librería, la Universal, Contra Viento y Marea. Allí usted iba a la librería de Salvat y entraba en un pueblo de Cuba.
Lamentablemente, un día me dijo, chico, es muy difícil mantener una librería con el costo de los libros. La gente no quiere leer ya. Digo, bueno, Salva, tienen el internet. Él me dice, ¿tú puedes comparar la página de una pantalla a hojear un libro con tus manos? Digo, no, yo sigo siendo amigo de los libros y más o menos un ligero simpatizador del internet. Pero a mí me gusta leer, tener en mis manos el libro, poner una nota en el margen, doblar el filo de la página para volver a ella. Eso no lo puedo hacer con el internet. Entonces lo tengo que hacer con el libro. Así que yo creo que el grupo Albertini, Mancha, bueno, ¿para qué voy a mencionar el nombre? Porque son como 8. Yo creo que han hecho muy bien exaltando el libro. El libro no está en crisis. Lo que están en crisis son los lectores, que ya no están acostumbrados a leer. Yo solo digo a mis nietos, a los jóvenes, que aprendan a leer, y la lectura les va a dar una tremenda sabiduría de las cosas que pasan en el mundo. Y de los poetas hablo, y la primera persona que yo menciono como precursora de la moralidad, más que precursora, heroína de la fe y de la moralidad en el exilio, no era una mujer que fuera famosa como autora de libros, Zenaida Bacardí de Amargasilla. No sé aquí cuántos de ustedes la conocieron, la leyeron, pero todavía están los escritos de ella por allí. Yo la conocí cuando tenía 90 años. Muy amiga, por cierto, del doctor Horacio Aguirre, director del Diario de las Américas, en su casa una tarde. Una señora ya mayor, pero cuando esa señora me dio la mano y permitió que yo le diera un beso en la frente, yo sentí como un destello de amor celestial en su figura. Y ella publicaba en el Diario de las Américas, perdonen lo que yo voy a decir, cuando el Diario de las Américas era Diario de las Américas, ella publicaba dominicalmente su columna, siempre llena de amor y de ternura. Un ejemplo de una dama de cuna rica, el apellido Bacardí, ustedes saben que se asocia a la riqueza, una mujer ya anciana, una mujer que vivía prácticamente sola, acompañada de sus hijos a menudo, hablaba con tanta espiritualidad y con tanta fe. A ustedes se les va a pegar eso, porque la costumbre nuestra, como somos humanos, es quejarnos de cuando algo no nos gusta y sentir un poco de antipatía por las cosas que nos desagradan. Y no entendemos que a menudo aprender de lo que no debemos aprender es una manera de aprender, y valga la redundancia. Hay que sacarle a la vida lo que la vida tiene de linda y tiene de bueno. Yo no sé si por aquí está todavía la viejita, ¿cómo se llama? La doctora Ferreiro, se me fue. Aquí está. ¿Dónde está? Ese amor de mi vida. ¿Qué usted quiere que yo haga, doctora? ¿Que escriba un libro sobre qué? Bueno, yo escribí uno, pero era mi vida. Los 100 años. Yo le digo un piropo a ella cada vez que la veo y me dice que yo le escribo un libro de piropos. Y el que más le gusta a ella es este. Y le dije, doctora, yo sabía que las flores tienen perfume, pero descubrí que hablaban el día que la conocí a usted. Yo no sé por qué me vino a la mente la doctora, porque estaba yo hablando de lo que es la poesía. Lo que es, en la época mía, cuando yo era jovencito, yo lo conocí en Santo Domingo. El autor de preferencia era, ¿cómo se llamaba este dominicano cubano que escribió Pasarás por mi vida sin saber que pasaste? Ángel Buesa, autor de novelas. Ese tipo de poesía todavía existe, pero la poesía ética, moral, ha sembrado en el exilio muchos lectores.
Les voy a mencionar algunos. Darío Espina ya falleció. Sarita Martínez Castro, que no está presente. Ayer le dije, Sarita, estábamos en Alfa 66, mencioné su nombre porque usted cuando escribe un poema es como si tocara las teclas en el piano del corazón. Bueno, ella se pone, me da un abrazo, se pone contenta, pero es verdad. Francisco Enríquez también falleció. Carmen Rosa Borges. Antonio Acosta, que vive en New Jersey y se mantiene en relación con todos nosotros por medio de la prensa. Pepito Sánchez Bodi. Francisco Enrique está con 88 años, pero está vivo. ¿Quién? Francisco Enrique. Ah, sí. Ah, pues gracias por la información. La premura a veces es un peligro para el que está hablando. Pepito Sánchez Bodi, que está enfermito. La gente tiene la idea de que Sánchez Bodi es un escritor costumbrista, al estilo de Eladio Secades, y humorista, al estilo de no sé quién, porque a veces se lava la mano en el humorismo. Pero yo lo quiero tanto y lo admiro tanto, a él y a Paulina, que lamento que no estén aquí porque él está enfermo. No todo el mundo es como esa señora que tiene 104 años y está sentada ahí, oyendo y participando. Pepito está enfermo. Eleven una oración por él, porque es un hombre extraordinario como escritor. También la doctora Mercedes García de Turí, Aristide Sosa de Quesada, un hombre de cumbre en Cuba en la política, espirituano, que escribió una serie de ensayos sobre la moral y sobre la conciencia espiritual del lector, que es algo que hay que respetar. También Margarita Robles. En fin, he mencionado unos cuantos y hay otro que quiero mencionar que está enfermito también, que para mí ha sido un ídolo siempre, Luis Mario. Luis Mario, que tiene un poemario donde tanto ama a Cuba. Hay uno en que me emociona cuando dice: si Cuba es lo que dicen, mi pie no va a pisar a Cuba, pero mi corazón se aprieta para no escapar a la Cuba que yo conocí. Luis Mario está enfermo, hay que orar por él también, pero no perder de vista la escritura de ese hombre, tan sencillo, el héroe de Quibicán, como le decíamos nosotros cuando él era joven, y tenía la edad nuestra. Y otro escritor extraordinario, Pedro Díaz Landa. ¿Lo conocieron? Pedro Díaz Landa vivió un tiempo en New Orleans, pero después vino para Miami, murió en Key Biscayne, escribió varios libros. Él simpatizó en los últimos años de existencia con el judaísmo por relaciones familiares, pero siempre tuvo un respeto extraordinario para la fe cristiana. Escribió un libro sobre Cárdenas. Yo no sé cuántos cardenenses hay aquí en esta mañana. Yo estudié en la Progresiva, así que soy cardenense por decisión personal. Marta Flores, la locutora, que tampoco está aquí, yo sé que está trabajando, dicen que es una inmodestia citarse a sí mismo. Yo no suelo hacerlo porque no tengo nada de qué citarme, pero voy a hablar de un trabajito que yo escribí sobre Cárdenas. Y yo decía, recuerdo en mi adolescencia de estudiante el sonido de un cangrejo cuando le cruza por encima la rueda de un coche. Y Marta Flores me dice, óyeme, esa frase me tocó el corazón. Le dije, pero ¿será posible que un cangrejo te toque el corazón? Dice, no, porque lo sentí realmente chillar. Porque en Cárdenas, al igual que en Caibarien, los cangrejos andaban por la... Bueno, en el colegio había que usar mosquiteros, porque se trepaban hasta en la cama. Y este hombre, Luis Landa, escribió un libro sobre Cárdenas con una belleza extraordinaria, con una tremenda espiritualidad. Él pertenecía a la Iglesia Católica, casi era un monje sin sotana, pero respetaba mucho a los que habíamos pasado por las aulas de la Progresiva. La ética, repito, es muy interesante cuando nosotros la asociamos con determinadas personas. Y este que está aquí, que es ministro protestante, les va a hablar ahora brevemente del monseñor Agustín Román,
del Monseñor, aquí está por el nombre, Bosamas Vidal. Estos dos señores, Bosamas Vidal estaba en Los Teques, en Venezuela, y nunca vino a vivir al exilio. Pero en la revista Ideal era un colaborador que no faltaba. Monseñor Román, que nunca quiso escribir un libro, pero Julio Storino reunió en un libro que se llama La palabra en alta voz, los artículos de Monseñor Román, en ese libro de Julio Storino. Estos dos señores son precursores muy apropiados del padre Varela. Yo estuve una vez, varias veces, por el día que estuve en San Agustín, en un acto que estaba Monseñor Román. Él me dijo, yo tengo que ir a la tumba de Varela. Y yo le dije, pero Monseñor, Varela, los restos de él lo trasladaron para La Habana, está en el cementerio de Colón. Él me dijo, lo que está en el cementerio de Colón son los polvos del padre Varela, pero lo que está aquí en San Agustín es el espíritu de él. Y yo sé dónde tengo que ir. Y fuimos a un sitio determinado, no sé si fue el lugar en el que murió Varela o no. Él inclinó la cabeza y dio gracias por Varela. Agustín Arromán, siendo cura, se metió en las cárceles del Alabama cuando el éxodo del Mariel. Él hacía ejercicio con usted misma. A las 6 de la mañana íbamos. A las 6 de la mañana. Durante 15 años, porque él no quería que se supiera que iba tan temprano, luego iba a la... Yo sé. Por cuidarme a mí, me cuidaba diariamente 15 años. Hacíamos los gimnasios, porque allí nada más que había hombre y la única. Bueno, es un héroe de la fe. Quiero decirles, yo le llevo un año a él, y un día le dije, ya él se había retirado, y le dije, Román, ¿por qué tú no tienes, vete de la ermita, múdate en otro lugar, donde la gente no te acose, no te persiga, para que disfrutes de tranquilidad? Y él me dijo, a mí me llamó Dios para que lo sirviera, y quiero morir sirviéndolo. Y una tarde se montó en su automóvil, lo arrancó para irse a dar una clase de catecismo y murió de un ataque al corazón. Murió en pleno servicio. Eso es un santo. Pero léanse los artículos de Monseñor Román. El amor que él sentía por los demás, el respeto que sentía por los demás y la integridad que tenía para con Cuba. A él lo invitaron, y de eso soy testigo individual, igual que muchos de ustedes, reiteradamente para que fuera a Cuba. Y él dijo, yo salí en el barco Covadonga, exiliado, botado, expulsado, y no puedo regresar a mi patria porque no traiciono a aquellos que han sufrido lo mismo que yo. Eso es un hombre de Dios. Y hay varias personas que yo quisiera hablar de ellos. Ahora está en San Agustín el Monseñor Felipe J. Esteves, que es cubano. Me encontré con él no hace mucho en la iglesia San Timothy, y una parte que tuvimos, le dije, óyeme, tienes sobre tus hombros la herencia del padre Varela. Y me dijo así rápidamente, me dice, ¿tú crees que yo no lo sé? Porque estar en San Agustín de obispo es una responsabilidad por aquellos que quedaron atrás. Está allí también sirviendo a Cuba en un lugar histórico por el que desfila mucha gente, y siempre el Monseñor Esteves tiene una frase para Cuba y para los cubanos. También, cuando yo hablo de la espiritualidad, debería mencionar dos libros más sobre el Monseñor Román. El de Daniel Shores, que se va a estrenar el 5 de septiembre en la ermita, que le van a hacer una estatua de bronce a Monseñor Román. Es un artículo que él escribió sobre el señor Román, creo que se llama, no sé el título del libro, honestamente, pero también hay otro que se llama Monseñor Román, Guía Espiritual de los Cubanos, escrita por el historiador Salvador Larrúa Guedes, que es un libro también
que habla de las grandes obras de Monseñor Román. Oh, el reloj mío camina demasiado rápido, me quedan 10 minutos, bendito. Pero bueno, voy a terminar los 10 minutos que me quedan bien rápido. Aquí en el exilio hay muchas obras que yo puedo citar. No las puedo citar todas. Hay alguien aquí de un señor que no lo conozco, el doctor Emilio Cuesta, que está en Washington, D.C. No sé si alguien aquí lo conoce. Este hombre escribió un libro sobre la Virgen María de más de 1000 páginas con 500 ilustraciones y tiene en Washington el museo de memorabilia cubana más grande del mundo. Vino por Peter Pan y sin embargo al venir por Peter Pan y no residir en Miami por mucho tiempo, maneja el español con una tremenda facilidad y es profesor universitario. Él se llama, no lo conozco, repito, pero lo leí en un sitio y lo mencioné, Emilio Cuesta. También quiero hablar un momentico, mencionarlo nada más, a los autores de himnos religiosos que tanto hacen por la fe cubana en el exilio. Tony Rubí, Rolegio Sellala, Roger Hernández, Carmen Torres, Perla Moré, y hablar de otra mujer, nada más que su nombre, Mercy Ferrer. ¿Quién no ha cantado Gracias Señor de Mercy Ferrer? Y la menciono porque cuando ella hablaba, ya está enfermita también, de Cuba se le enmudecieron los ojos y todavía escribió versos extraordinarios sobre las bellezas cubanas, algo que es muy importante, porque la geografía de Cuba no es tan solo un espectáculo para que lo vivamos, no, sino que es una realidad para que la vivamos. Cuando yo tengo sueño, camino por el valle, por cerca del Valle de Yumurí, por allá por el Seminario de Matanzas, por las calles amplias de Placetas, por las calles estrechitas de Santiago de Cuba, y me doy un viaje por Cuba de lo más refrescante, y regreso con sabor a caña dentro de mí, y duermo como si fuera un bebé, con Cuba meciéndose en mis brazos. Porque, repito, la geografía de la patria es como un escenario en el cual tenemos que movernos con los pies de la imaginación, aquellos que vivimos en el destierro. Y rápidamente quiero mencionar un gran amigo mío que no está presente, que es muy conocido por todos ustedes, el doctor Marcos Antonio Ramos, que ha escrito una serie de libros extraordinarios. Ahora está escribiendo libros sobre la cultura dominicana. Escribió un volumen de cerca de 800 páginas de la iglesia de la historia del protestantismo en Cuba, miembro del grupo de trabajo de guías espirituales. En fin, un hombre valiosísimo a quien yo llamo joya del exilio. Y tenemos también, ya rápidamente para terminar, porque los 10 minutos se pasan, a Matilde Álvarez, a Juan y Blanca Suárez, que no sé por dónde están aquí, a Luca Escalona, que escribe, yo no sé, a mí me toca escribir en libre, al lado de personas que son geniales. Y para mí este es un hombre genial. Creo que lo veo por aquí, ¿no? Ah, ahí está sentado. El doctor Luca Escalona, tremendo escritor, novelista, y los libros de él deben estar por algún lugar. Bueno, yo voy a terminar ya, pero permíteme hacer este resumen en 2 palabras. Recuerden que si yo nada más que logro que ustedes recuerden esto, he cumplido con mi deber aquí frente a ustedes. El deber mío es el siguiente, decirle, nosotros no podemos separar lo secular de lo religioso, sino que tenemos que insertar nuestra religión dentro del secularismo en el que vivimos. No debemos permitir que sea al revés, que el secularismo diluya nuestra fe. Lo que tenemos que hacer es que nuestra ética y nuestra convicción cristiana y religiosa luche definitivamente contra el secularismo que amenaza el futuro de nuestra sociedad. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Muchas gracias.